¿Creó Dios al diablo? ¿Con quién se originó el pecado? ¿Cuál era el nombre de Satanás antes de que él pecara? ¿Cuál era el origen de Lucifer? ¿Qué ocurrió en la vida de Lucifer que lo condujo al pecado? ¿Qué ocurrió en el cielo como consecuencia de la rebelión de Lucifer? ¿Dónde se encuentra la sede actual de Satanás? ¿Y cuál es su actitud respecto a los seres humanos? Estas y otras preguntas responderemos en el estudio de hoy. Comencemos. ¿Con quién se originó el pecado? El diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. Respuesta. Satanás, también llamado el diablo, es el originador del pecado. Sin las escrituras, el origen del mal quedaría sin explicación. ¿Cuál era el nombre de Satanás antes de que él pecara y dónde vivía en ese tiempo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14:12. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ezequiel 28:14. Respuesta. Su nombre era Lucifer y vivía en el cielo. Lucifer es simbolizado por el rey de Babilonia en Isaías 14 y como el rey de Tiro en Ezequiel 28. ¿Cuál era el origen de Lucifer y qué cargo importante desempeñaba? ¿Cómo lo describe la Biblia? Fuiste creado, Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande protector, Ezequiel 28, 14. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, de 12 al 15. Respuesta. Lucifer fue creado por Dios al igual que todos los otros ángeles, como se encuentra en Efesios 3:9. Lucifer era un querubín cubridor. A ambos lados del trono de Dios se encuentran dos grandes ángeles, como está en Salmo 99:1. Lucifer era uno de esos ángeles de eminente autoridad. Su belleza era sin tacha y asombrosa. Su sabiduría era perfecta. Algunos creen que él dirigía el coro angelical incluso. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en la vida de Lucifer que lo condujo al pecado? ¿Y qué pecado blasfemo entonces cometió? ¿Qué pecado blasfemo entonces cometió? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28:17. Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 13 al 14. Respuesta. En la vida de Lucifer surgieron el orgullo, los celos, el descontento y la exaltación propia. Decidió intentar destituir a Dios y conseguir para sí la adoración de aquel merecía. Era una traición del peor grado. Nota, ¿por qué es tan importante la adoración? La adoración es un factor clave en el conflicto existente entre Dios y Satanás. Las personas fueron creadas para ser felices y satisfechas únicamente cuando adoran a Dios. Ni siquiera los ángeles del cielo que no han caído han de recibir adoración. Se encuentra en Apocalipsis 22, del 8 al 9. Satanás buscó ser adorado al principio. Siglos más tarde, cuando tentó a Jesús en el desierto, todavía la adoración era el asunto central, como se encuentra en Mateo 4, del 8 al 11. En estos últimos días, Dios llama a todos a adorarle a Él. Apocalipsis 14, 6 al 7. Esto enfurece de tal manera a Satanás que intentará obligar a las personas a adorarle sobre pena de muerte. Apocalipsis 13 y 15. Todo ser humano adora a alguien o algo. Poder, prestigio, alimentos, placer, posesiones, sus propias opiniones, etc. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23.
y a menos que lo adoremos solo a Él, Él considera que estamos en su contra. Mateo 12:30. Si cualquier cosa o persona recibe el primer lugar en mi vida en vez de Dios, estoy adorando y apoyando los designios de Satanás, aunque quizá lo haga inadvertidamente. ¿Tiene Dios el primer lugar en tu vida o se lo estoy dando inconscientemente a Satanás? Es una pregunta para hacernos pensar, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió en el cielo como consecuencia de la rebelión de Lucifer? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 a 9. Respuesta. Lucifer ganó el apoyo de una tercera parte de los ángeles, como se encuentra en Apocalipsis 12, 3 y 4, y causó una insurrección en el cielo. Dios no tuvo otra alternativa sino echar fuera a Lucifer y a sus ángeles. Esta ha sido la mayor parte que se haya peleado, la mayor batalla que se haya peleado jamás. El propósito de Lucifer era el usurpar el trono de Dios, aunque esto conllevara el asesinato. Juan 8:44. Después de ser expulsado del cielo, Lucifer fue llamado Satanás, que significa adversario, y Diablo, que significa difamador, y sus ángeles recibieron el nombre de demonios. ¿Dónde se encuentra la sede actual de Satanás? ¿Y cuál es su actitud respecto a los seres humanos? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 2:2. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Entonces la respuesta es, contrariamente a la opinión popular, la sede de Satanás es la tierra, no el infierno. Dios le dio a Adán y Eva dominio sobre la tierra. Génesis 1:26. Cuando pecaron, le entregaron su autoridad a Satanás, como se encuentra en Romanos 6:16, quien entonces se convirtió en el gobernante o príncipe de la tierra. Juan 12:31. Satanás odia encarnizadamente a los humanos. No puede tocar a Dios, por lo tanto dirige su veneno contra los hijos de Dios. Es un asesino empedernido que desea destruirlo a usted y hacer sufrir a Dios así. Siguiente pregunta. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué les prohibió que hicieran? ¿Y cuál sería el castigo a la desobediencia? Respuesta. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. No debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El castigo por comer del árbol habría de ser la muerte. Siguiente pregunta. ¿Qué agente usó Satanás para engañar a Eva? ¿Y qué mentiras empleó? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Génesis 3:1 y 4-5. Respuesta. Satanás usó a una serpiente, el animal más inteligente y hermoso que Dios había hecho, para engañar a Eva. Algunos piensan que la serpiente originalmente tenía alas y volaba, como se encuentra en Isaías 14:29 y capítulo 30, versículo 6. Recuerde que no se arrastraba sino hasta después que Dios la maldijo, como está en Génesis 3:14. Las mentiras de Satanás fueron: 1. No morirás. 2. Comer de la fruta los hará sabios.
Satanás, quien inventó la mentira, como se encuentra en Juan 8:44, mezcló verdad con las mentiras que le dijo a Eva. Las mentiras que incluyen algo de verdad son más efectivas. Son las más efectivas. Era verdad que conocieran el mal, luego que pecaran. En su amor, Dios los había guardado del conocimiento del dolor, el sufrimiento y la muerte. Satanás, al igual que hace hoy, hizo que el conocimiento del mal pareciera atractivo. Satanás mintió para difamar el carácter de Dios, porque sabía que nadie se apartaría jamás de un Dios tan cariñoso a menos que malentendiera su carácter. Siguiente pregunta. ¿Era algo tan malo comer un pedazo de fruta? ¿Por qué quitó Dios a Adán y Eva del jardín del Edén? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:22-14. Respuesta. Sí, comer de la fruta era un pecado porque era un rechazo directo de uno de los pocos requisitos de Dios. Era una rebelión abierta contra la ley de Dios y su autoridad. Al rechazar uno de los mandamientos de Dios, Adán y Eva se aliaron con Satanás, el enemigo de Dios, y así trajeron separación entre ellos y Dios. Isaías 59:2. Satanás esperaba que la pareja pecara y luego comiese el árbol de la vida, y así se convirtieran en pecadores inmortales. Pero Dios los quitó del jardín para prevenir tal tragedia. La siguiente pregunta. ¿Qué hechos revela la Biblia respecto de los métodos de Satanás para perjudicar, engañar y destruir a las personas? Respuesta. Satanás utiliza cada enfoque concebible para engañar y destruir a las personas. Sus demonios pueden hacerse pasar por personas buenas, incluso ministros religiosos. Y Satanás aparecerá como un glorioso ángel de luz que tendrá el poder de hacer descender fuego del cielo. Se hará pasar por Jesús, pero no nos dejemos engañar. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Permanecerá en las nubes y ni siquiera tocará la tierra. Primera de Tesalonicenses 4:17. La Biblia dice que Satanás engaña, persigue. Apocalipsis 12:9 y 13. Acusa falsamente y asesina. Apocalipsis 12:10 y Juan 8:44. Hace guerra contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17. Toma presos. Apocalipsis 2:10. Obra milagros y miente. Apocalipsis 16:13-14 y Juan 8:44. Trae enfermedades y aflige. Job 2:7. Calumnia, diablo significa difamador. Calumnia. Cita erróneamente la Biblia. Mateo 4:5 y 6. Entrampa, engatusa. Segunda de Timoteo 2:26 y Primera de Pedro 5:8. Encadena e incita a la traición, que se encuentran en Lucas 13:16 y Juan 13:2 y 21. Y posee o estorba. Lucas 22:3-5 y Primera de Tesalonicenses 2:18. Aparece como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:13-15 y sus demonios personifican a ministros. Segunda de Corintios 11:13-15. Hace descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13. Siguiente pregunta. ¿Cuán poderosas y eficaces son las tentaciones y estrategias de Satanás? Él convenció a 1/3 de los ángeles, como se encuentra en Apocalipsis 12:3-9, a Adán y Eva, como se encuentra en Génesis 3,
y a todos los habitantes de la tierra, excepto 8 en los días de Noé, como se encuentra en 1 de Pedro 3, versículo 20. Hará que los perdidos se sientan salvados. Mateo 7, 21 al 23. Casi el mundo entero lo seguirá. Apocalipsis 13:3. Pocos serán salvos. Mateo 7, 14 y 22, 14. Respuesta. El éxito de Satanás es tan asombroso que parece increíble. Engañó a 1/3 de los ángeles. Solo 8 personas no fueron engañadas en los días de Noé. Antes que Cristo venga por segunda vez, Satanás vendrá como un ser angélico y se hará pasar por él. Su poder engañador será tal que nuestra única seguridad estará en negarnos a verlo. Mateo 24, 23 al 26. Si usted se niega a mirar y escuchar, Jesús lo protegerá del engaño. Juan 10, 29. Siguiente pregunta. ¿Cuándo y dónde recibirá el diablo su castigo y cuál será ese castigo? Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Mateo 13, 40 al 42. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28, 18 y 19. Respuesta. El diablo será arrojado en el lago de fuego al fin del mundo. El fuego lo devorará y lo convertirá en cenizas por la eternidad. Este fuego también destruirá a todos los pecadores. En esta confrontación final no morirá ni un solo ser en el bando de Dios, y no sobrevivirá uno en el de Satanás. Nota. No es posible descifrar adecuadamente la tristeza y angustia que sentirán el Padre y el Hijo ante la destrucción de Satanás. Era su amigo personal e íntimo. Destruirlo a él y a sus millones de seguidores traerá un dolor al Padre y al Hijo mayor que el que sentirán los que serán quemados. Y para más información sobre el infierno, estudiaremos la lección número 11, apenas vamos en la 2. Así es que 9 lecciones más para llegar a una sobre el infierno. Siguiente pregunta. ¿Qué resolverá para siempre el problema del pecado? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:11. Vea también Filipenses 2, 10 al 11, Isaías 45, 23. Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Nahum 1:9. Respuesta. 2 sucesos cruciales resolverán el problema del pecado. En primer lugar, todos los seres en el cielo y la tierra, incluyendo al diablo y sus ángeles, se arrodillarán y confesarán públicamente que Dios es justo y veraz. Toda duda será respondida. Todos los pecadores admitirán públicamente que están perdidos debido a su insistente rechazo del amor y salvación que Dios les ofrece. Admitirán que la justicia demanda su muerte. Todos confesarán que merecen la muerte eterna. En segundo lugar, el pecado será eliminado del universo por medio de la destrucción total y final del pecado. Los pecadores y el diablo y sus ángeles. El pecado nunca más volverá a levantarse. ¿Quién efectuará la erradicación final y completa del pecado? Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Respuesta. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Jesús ha hecho posible la erradicación del pecado. Y por último, ¿cómo considera Dios a los seres humanos? El Padre mismo os ama. Juan 16:27. Pueden ver también San Juan 3:16
Y San Juan 17, 22 al 23. Respuesta. El Padre ama a las personas tanto como el Hijo. El propósito principal de la vida de Jesús fue demostrar el carácter de su Padre en su propia vida, de manera que las personas supieran cuán amoroso, cálido y solícito el Padre es. Juan 5:19. Satanás alega falsamente que el Padre es insensible, exigente, serio e inalcanzable. Así es Satanás. Incluso presenta las calamidades que él mismo provoca como actos de Dios. Jesús vino a limpiar el nombre de su Padre de estas difamaciones y demostrar que nuestro Padre Celestial nos ama más que lo que una madre ama a sus hijos, como se encuentra en Isaías 49:15. El Padre está ansioso para asegurar la felicidad suprema de los seres humanos. El Padre ha preparado un hogar eterno y fabuloso para ellos. Él está ansioso por recibir a su pueblo en el gozoso día de su llegada al cielo. ¿Crees que es una buena noticia que el Padre nos ama tanto como el Hijo? Te dejo que respondas eso. Y entonces esto fue respondiendo a la pregunta: ¿creó Dios al diablo? Y otras.